Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes, escribanos, abogados, ingenieros, geógrafos y usuarios del Servicio Nacional de Catastro en general. Les damos las bienvenidas y pedimos las disculpas correspondientes porque no pudimos habilitar enseguida el ingreso, entonces por eso pedimos disculpas porque tuvieron que estar esperando. El licenciado Milner Estigarribia, creo que está por ahí. Si puede activar su audio. Sí, buenas tardes. Acá estamos con Juan Carlos Fernández. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy bien, que te reciban y a todos los presentes. Sí, escuchamos un poquito bajo tu audio. No sé si yo nomás. ¿Sí? Ahí sí. ¿O Ahí sí. ahí se escucha mejor? Ahí se escucha ¿Ya? bien. Sí. Está un Bueno. poco alejado. Bueno, sin más preámbulos y para poder aprovechar bastante esta tarde, vamos a ponernos cómodos y Milner, te paso la palabra para que puedas dar inicio al taller de hoy que vas a estar desarrollando sobre el registro y cotejo de plano. ¿Está bien? Sí, así mismo, escribana. Vamos a arrancar. Lógicamente, el que va a hacer la capacitación el día de hoy es el señor Juan Carlos Fernández. Al final de la presentación, de hecho, que tenemos algunas consultas que quedaron pendientes en la charla anterior que tuvimos. Así que al finalizar vamos a tratar de responder todas las consultas. Lógicamente yo creo que el tiempo estipulado es a partir de ahora hasta las 17 horas más o menos escribana para poder establecer bien el tiempo, ¿verdad? Sí, No sé si es así. arrancamos ahora. En principio, se dijo, licenciado, hasta las 16:30. Pero Ah, vamos a ya. ver si es que podemos, si hay todavía consultas, podemos extendernos un poquitito más. ¿Te parece bien? Excelente. Y bueno, yo le dejo en compañía de Juan Carlos Fernández, quien es el jefe del Departamento de Geoprocesamiento. Él va a estar justamente hablando del tema, así que le dejo con él. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de hacer en forma muy resumida pero bastante detallada, vamos a decir, esta parte que se trata de cotejo y registro de planos. Tenemos para hoy entonces esto en el cotejo y registro de planos que compete netamente al Departamento de Geoprocesamiento. Quiero poner a conocimiento de todos ustedes los requisitos y la importancia de dicha actividad. Tenemos cómo nació la cuestión de cotejo y registro de planos. Tenemos que la ley número 2532 del 2005 establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay y esto determinó la obligatoriedad de la presentación de planos de ubicación de las parcelas rurales en el Servicio Nacional de Catastro. Ahora bien, ¿qué nosotros entendemos o cuál es el concepto que nosotros manejamos? ¿Qué significa cotejo y registro de planos? Es un procedimiento, no es un servicio, es un procedimiento donde se realiza el análisis comparativo de los datos del título, plano, informe pericial, base de datos del SNC, el gráfico y el alfanumérico. ¿Se acuerdan que la ley que mencioné dice presentación de planos de ubicación de las parcelas rurales? Esto es a fin de determinar que esa ley dice que todos los escribanos están obligados a presentar un certificado para cualquier tramitación de dominio y eso, de que deben... Yo estoy viendo porno. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Bueno, como le decía,
Los escribanos están obligados cuando van a hacer una compra-venta, a determinar si es extranjero o no el que va a hacer la compra de dicho inmueble. Y eso es lo que la ley 2532-2005 nos obliga a nosotros a determinar en base a su ubicación. ¿A qué, qué para nosotros es la unidad de inmueble? A efectos catastrales se denomina parcela la unidad inmueble individualizada, deslindada y dimensionada en función de su característica geométrica, jurídica, económica. Eso es lo que nosotros le denominamos parcela, y la parcela en sí es la fracción de tierra consignada en los respectivos títulos de dominio, ¿verdad? Esos son los conceptos que manejan. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos básicos a ser tenido en cuenta para la presentación de un plano de ubicación están determinados en varias resoluciones que está a disposición de todos los escribanos y de los profesionales agrimensores. Pero básicamente son los siguientes: solicitud dirigida a la dirección para la realización del proceso de cotejo y registro de planos, especificando el nombre del solicitante, finca, padrón, cuenta corriente y firma del solicitante. Copia autenticada de la cédula del propietario del inmueble, plano georreferenciado, un original y 2 copias autenticadas o 3 originales, informe pericial, también un original, 2 copias autenticadas, título de propiedad inscrito en la DGRP, solo una copia autenticada, plano digital en formato DWG, DXF y Shape en CD, boleta de pago de impuestos inmobiliarios al día o constancia de la misma, un original o copia autenticada, y foliar los documentos en forma correlativa en número y letra. Este último punto es lo que estamos viendo que muy normalmente están ingresando sin foliar, y eso es importantísimo en el día de mañana para saber si vino todos los documentos o si se perdió durante el proceso. Ahora, las principales normativas que reglamentan los requisitos técnico-administrativos por las cuales nosotros solicitamos todos estos requisitos son la resolución 437 del año 2012, que es guía de requisitos y normas para los documentos técnicos a ser presentados. La resolución número 6 del 2014, que establece el procedimiento para cotejo y registro de plano. La resolución 605 del 2014, que modifica la resolución 437 del 2012. La resolución 124 del 2017, que establece etapa de procedimiento administrativo para usucapión. La resolución 166 del 2019, que reglamenta el procedimiento de sellado para derecho real de superficie forestal. La resolución 437/19, que reglamenta el sellado de plano para servidumbres, usufructo de hipoteca parcial. La resolución 519 del año 2019, que da la obligatoriedad de actualizar el SIECA y expedir con todas las observaciones los certificados catastrales. Esta es una de las resoluciones que más es controvertida por los recurrentes, ya que esto nos obliga a que cualquier observación que tengamos debemos establecerlo en el atributo del gráfico y en el legajo parcelario del padrón o de la cuenta corriente, y además debemos poner o escribir en el plano a efecto de que se informe al recurrente qué está pasando con su inmueble con respecto a la ubicación de otro inmueble. Tenemos la resolución 47 del 2020, que modifica la resolución 313 del 2018 y la nota 20 de la resolución 437/12. La 200 de la 2020, que establece reglas técnicas para incorporación y registro de plano de ubicación referenciada de título de propiedad. Esto está encaminado a facilitar el procedimiento de cotejo para aquellos títulos que tengan un defecto, ya sea formal o descriptivo ya, y con el solo hecho de establecer y que el agrimensor actuante los explique, no
no es motivo para que nosotros observemos y se le procesa con toda esa observación. También tenemos la 124, que adopta y aplica tolerancia a áreas catastrales registrales. Esto se aplica más a los casos de rectificación de superficie. Y la 215 es para el caso de unificación de parcelas. Bueno, estos son los que tengo yo. Lo más importante de las resoluciones que están normalizando nuestra actividad en geoprocesamiento. Ahora, ¿qué es lo que hacemos verdaderamente? Los procesos que realizamos es con los documentos, ya sea jurídicos y técnicos presentados en el expediente, hacemos el análisis de esos documentos, comparamos esos documentos con nuestra base de datos, cómo están esos, y una vez que tengamos una coincidencia, lo integramos a la base gráfica. Y el resultado de esto es que actualizamos nuestros datos en nuestra base alfanumérica y gráfica del Servicio Nacional de Catastro y sellamos el plano. Estos son ejemplos, por ejemplo, de plano ubicación. Es uno sencillo donde que de acuerdo a los datos del título, así como dice el título, lo grafica el profesional agrimensor y nosotros le damos curso. Solamente acá lo que le agrega es coordenadas, ya que eso generalmente los títulos no tienen. Este es un caso de plano de ubicación con rectificación. En ese caso ustedes pueden darse cuenta que hay líneas punteadas, lo que dice el título, y en líneas plenas está lo que está en el terreno verdaderamente. Y esto sirve ya como para que nosotros tomemos datos de todas estas nuevos rumbos a superficie en nuestra base de datos para que hagan ustedes la escritura de rectificación y posteriormente se hace el cotejo y con eso ya se cierra el circuito. Este es un ejemplo muy importante donde dice que es un plano de ubicación. Perfecto, es un plano de ubicación, entra como cotejo, pero te aclara para qué quiere. Dice objeto rectificación de escritura pública. O sea, él lo que nos dice acá y nos aclara, y muchas veces eso nos facilita bastante el trabajo, ya que nos dice, mira, yo quiero un cotejo, pero este cotejo lo voy a utilizar para una rectificación de escritura pública. Y es perfectamente viable, ya que nosotros le hacemos el cotejo y con esos datos hace la escritura, a no ser que el escribano le pida sí que haga un plano para rectificación. La importancia de estos trabajos. La importancia está dada que estamos modificando, ya sea en el momento de utilizar datos de nuestra base del SNC, ya sea alfanumérica o gráfica. Y es importante que esos datos que nos proporciona el escribano y el topógrafo agrimensor sean totalmente fidedignos. De hecho, nosotros no tenemos la función ni la capacidad de calificar si esos documentos tienen toda la legalidad, si reviste toda la legalidad, o de la parte de agrimensura que se haya hecho con todos los requisitos. Eso no nos compete a nosotros juzgar ni tampoco calificar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el plano? El plano que presenta, registramos esa información en formato DWG que nos envía generalmente, algunos ya están enviando en Shape, y conforme a la coordenada presentada, en el plano nosotros integramos en un software de GIS que tenemos va a ser una plataforma GIS donde encaja toda esa figura, lo pasamos a esa plataforma. Todos esos documentos son escaneados y usamos el número de expediente para relacionar, o sea, para tener una unión del proceso gráfico con respecto al alfanumérico del sistema. Los procedimientos actuales, como le digo, es proceso de lectura, se verifica que los datos del título coincidan con la información gráfica, plano, informe pericial. Este es el caso más simple. No estamos hablando de rectificación, no estamos hablando de que hay errores en los títulos, y eso que es un poquito más delicado.
La información que contiene el CD debe estar georreferenciada. Eso se refiere al plano digital que nos trae en el CD. Muchas veces los datos del plano son totalmente ciertos, valederos, porque tiene todo, pero tiene todo coordenada, completo, no hay problema. Pero el CD, la parte gráfica, al graficar por lo visto, no le georreferenció ese polígono y cae en otro lugar. Y cae, anteriormente eso era ya motivo de observar y se va afuera, porque esa era la regla. Hoy en día, ya solamente si está todos los datos, lo movemos al lugar correcto y lo procesamos. Esto, como dije, estos dibujos gráficos que vienen en formato DWG, nosotros lo convertimos a formato shape, lo incorporamos a la base de datos gráfica, verificamos con las demás capas. Tenemos capa TEM, que cuando, por ejemplo, viene un plano para rectificación. Entonces nosotros en forma temporal ya ponemos ese gráfico. Acuérdense que la resolución indica de que para rectificar nosotros tenemos que pasar por catastro, ir a confeccionar la escritura pública, pasar por el registro y luego volver a catastro para consolidar ese con un cotejo. Y entonces esa TEM queda allí en forma, como su nombre le dice, temporal, hasta que retorne ese mismo gráfico y lo consolidemos con cotejo de registro. También sirve todo esta de hacer con las otras capas que son la parcelaria, que ya pasaron todo el filtro, y con los refes, que son algunos datos que tenemos allí, que como su nombre dice, es referencial. Y muchas veces esta capa referencial es lo que nos crea más problemas, en el sentido que esas capas referenciales son productos de datos que nos proporcionaron alguna vez la municipalidad o que se hizo de los archivos existentes acá en Catastro y se ubica en una posición errada. Y no tenemos por momento la capacidad de funcionarios, ni no tenemos por momento el modo de ir a verificar eso. Y eso quedaron todo a cargo de la municipalidad. Y necesitamos la ayuda de ellos para solucionar este problema. Una vez que haya pasado todo el filtro, ya sea de datos jurídicos, superficie, finca, matrícula, ubicación, medida, etcétera, se procede a la incorporación en la base de datos. Si se dan cuenta, hacia la izquierda se encuentra lo que despliega cuando uno está cargando, cuando uno hace el trámite, o sea, cuando están graficando, hay columnas, o son campos donde uno debe colocar matrícula, padrón, distrito, departamento, todas las observaciones posibles. Esos son campos que hay que ir llenando y el resultado es el que está a la derecha, donde automáticamente en el visor checa. Si yo le doy un padrón X, si le digo, por favor me da todos los datos, me despliega de dónde está ubicado. Ese es con esos datos. Acá tenemos, cuando los datos están coincidentes, todos nosotros integramos. La integración se hace en este de la izquierda que estamos viendo acá. Ahí yo le doy integrar y el resultado es que me aparece este, que es el de la izquierda, donde que ven que ya hay una parte, no se ve bien nomás allí, dice que ya está integrado. Entonces me enlaza a un polígono que está en la base gráfica catastral que se ve a la derecha. Cuando yo consulto un padrón que está a la izquierda, que dice cuenta rural consulta, automáticamente ya allí me tiene que aparecer los datos alfanuméricos actualizados. Esos datos alfanuméricos son esencialmente y únicamente los proveídos por los escribanos y los peritos agrimensores. Son eso. Y ya comparamos con nuestra base de datos. Y si el recurrente nos dicen que esos datos que están proveyendo ahora son los verdaderos, nosotros hacemos caso a eso y actualizamos nuestros datos.
A la derecha están viendo que está me despliega el polígono de ese padrón, y más a la derecha, así en un cuadro medio que está pegado otra vez, hay todos los datos que están en la parte de alfanumérica. Ahora, ¿cuáles son los problemas mayormente que nosotros detectamos cuando hacemos este proceso? Amén que no es nada fácil, que cada expediente, si yo cuantifico un expediente y le digo que termino en 15 minutos o 20 minutos, bueno, vamos a hacer fácil, pero hay expedientes que nos llevan 1, 2 o 3 días porque son complejos. Inclusive, si yo digo, el tiempo va a ser mi medida para que yo pueda calificar si este expediente es difícil o es fácil, tampoco puedo aplicar, porque a una vez el tiempo no es tanto eso, a una vez es la información que está adentro, que nos viene información que resulta que el recurrente nos dice yo quiero cotejar este padrón, pero a la larga había sido ese padrón, nosotros tenemos desprendido ya. Y le pedimos, entonces recurrimos a una plataforma que tenemos una conexión directa con la DGRP, que se llama CIR, y si encontramos allí los datos, no lo pedimos al recurrente. Ahora, si no tenemos esos datos, sí solicitamos, porque son en base a eso que nosotros vamos a corregir nuestra base alfanumérica. Quiere decir que está mal cargado lo nuestro. No somos perfectos y tenemos también muchos errores. Ahora, ¿qué detectamos durante el proceso de un cotejo de plano? Errores de datos del título. Cuando, por ejemplo, un título, en vez de, en letra dice 20, pero en número dice 200. Algún mal tipeo. Puede ser, por ejemplo, omisión de línea, datos faltantes, diferencia entre letra y número, es lo que yo le expliqué. Errores de tipeo en general. Ahora, también detectamos mala orientación del polígono o error en la ocupación. ¿Qué error en la ocupación? Que generalmente había sido, según el título, dice que esta es tu ocupación y ellos lo están haciendo por decirte. El título dice que es largo de norte a sur, pero al final él está ocupando de esta o ese el largo, vamos a decir. Tenemos errores de cálculo de superficie ahí bastante. Error en la medición perimetral también hay bastante. Hay que tener en cuenta que los trabajos que se hicieron hace 20, 30, 40 años atrás, la precisión en ese momento era buena y es viable y es válida, y comparado con lo nuestro acá hay que tener cierto cuidado en ese caso. Otro también que es muy recurrente, errores de ubicación. Anteriormente la base gráfica de catastro era todo limpio, entonces cualquier lado uno tiraba y daba libre, y ahora que se está llenando esa mesa ya no está habiendo lugar y entonces nos estamos apretando todo. Tenemos errores en origen de desprendimiento. Tenemos muchos errores, por ejemplo, que se desprendió de un padrón que está ubicado más al norte y se está ubicando todo al sur, y esos son los que están creando problemas, pero se está solucionando. Y están los títulos con ubicación dudosa, donde hay títulos que no sabemos de dónde apareció, cómo se originó, pero no nos compete ya a catastro determinar eso, si el origen, cómo está. Solamente decir que en ese lugar ya tenemos tal finca, tal padrón, y lo observamos. Ahora, no querría utilizar tanto la palabra observamos, sino yo querría más utilizar la palabra le hacemos notar al recurrente que en ese espacio geográfico nosotros ya tenemos ya ubicado tal o cual parcela con tal expediente, y quién de los profesionales y de los escribanos dijo que ese es su lugar. Con esos datos el recurrente puede iniciar una suerte de reivindicación de su propiedad, pero ya fuera de catastro. El catastro no tiene. Ahora, ¿cuál es una de las cosas también que ahora se está volviendo muy recurrente con toda esta cantidad de plano para rectificación, plano para ubicación, planos según resolución 200? Hay cantidad de eso. Si ustedes leen todo ese listado,
que está ahí, se van a dar cuenta de que son para cada uno de esas resoluciones que regula ciertas actividades de catastro, tienen ciertas variantes los planos. Ahora dice, lo que estoy encontrando mucho por momento es la discordancia entre la solicitud indicada en la nota versus documento presentado. Por ejemplo, dice, paga por cotejo de plano. Vemos la nota, dice, solicito la rectificación. Ves tu plano adjuntado y es cotejo. Entonces no sabemos, pagó por cotejo. La nota dice para rectificación y el plano es cotejo otra. En esos casos nosotros estamos recurriendo a una acción bastante rápida que es en forma virtual. Enviamos al escribano para que nos aclare. Con el solo hecho de aclararnos por vía correo, nosotros ya le vamos a dar curso. Eso es en el caso que no tenemos entendido, no tenemos bien claro qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces pagan por rectificación y todos los documentos y la nota dice para cotejo. Entonces, ¿qué pasó? Nos ocurrió algo y en forma muy llamativa, o sea, como una anécdota. Pagó por rectificación, su nota dice cotejo, todos los planos es cotejo. Se le hizo y después nos vino y nos reclamó que no, yo pagué por rectificación y ustedes me hicieron cotejo. Y le dije, señora, usted pidió cotejo. No, pero ustedes tienen que entender que yo pagué. En esos casos, para no llegar entonces a esa instancia, nosotros estamos pidiendo que por favor se tenga mucho cuidado y mucha delicadeza en saber exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que estamos peticionando. Bueno, esto le puse en forma sucinta, en forma rápida, vamos a decir lo que estamos haciendo y espero que vamos a esperar, vamos a decir algunas consultas si quieren hacerlo. Gracias. Bueno, licenciado, creo que hay preguntas. No sé si Milner va a leer primero las preguntas que quedaron del taller anterior o hacemos eso al final. No, podemos arrancar con lo que quedó pendiente. Ajá. Y ahí seguimos Sí, con las concluimos consultas esa que están en parte el chat. Sí. Acá una de las preguntas de Cristina Lescano había mencionado, el Servicio Nacional de Catastro no debe pedir plano aprobado puesto que es la misma institución la que emitió ese plano. Debe estar en su archivo, es improcedente. Por favor, dejar de observar solicitando plano aprobado por el SNC. Gracias. Esa es una consulta que mencionaron o prácticamente tipo un error de procedimiento menciona acá, ¿verdad? Eso es cierto, hay muchos planos que nosotros tenemos posiblemente en el archivo, ¿verdad?, de catastro. Muchas veces viene un loteamiento, se va a hacer la transferencia y se le pide ese plano aprobado. Normalmente nosotros le pedimos porque creemos que tienen más facilidad el recurrente de tener esos planos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, le solicitamos. Y otro de los motivos es que cuando son planos muy antiguos, ya no tenemos en el archivo mucha de esa información y se extravía. Entonces, buscar todo eso nos lleva muchísimo tiempo. Hoy tenemos muchísima demora en el archivo y a modo de facilitar, si es que tiene a mano el recurrente, es donde se solicita, ¿verdad? Después hay otras preguntas sueltas de César, ¿verdad? En todo caso, un plano de regularización, de fraccionamiento, unificación, así soluciono la mayoría de mis planos. Bueno, esa es una respuesta ya que le da César solamente a Cristina. Después hay una pregunta suelta que no estoy entendiendo muy bien, ¿verdad? Después, ¿cómo se procede cuando un título detalla lote X, medida y lindero y superficie, lote Z y si son linderos? En la MUNI dice que figura 690, en catastro según la cédula 690, en el registro 429, plano geo de precisión 690. Ese lote M figura en el plano municipal para registro público, solo lo tiene como 429. Yo creo que la vez pasada, no sé si le mencioné que nosotros nos basamos en un tema descriptivo parcelario.
¿Qué significa? Que nos basamos netamente en los datos del título de propiedad. Lógico, puede haber una diferencia según el Servicio Nacional de Catastro, pero nos basamos siempre en los datos del título. Por lo tanto, si existe este tipo de diferencia, necesariamente va a tener que corregir su título con una rectificación. Realiza una escritura complementaria en este caso. ¿Cómo puede anular un certificado si el escribano que lo despachó ya no tiene los ejemplares y tampoco quiere hacer la denuncia de extravío? Hoy las reglas de juego son esas, tenemos basado en las resoluciones de catastro, que necesariamente el escribano, si es que no llegó a utilizar el certificado catastral, tendría que traer el marrón y el celeste, diciendo, contando a catastro, yo no voy a utilizar este certificado, por lo tanto solicito la anulación. En el caso que no tenga y ya no encuentre, catastro le dio una opción que vaya a denunciar. Ahora, si no quiere hacer ninguno de los dos trámites, bueno, ese es un tema que tendríamos que poner en un aspecto jurídico de poder tener una reglamentación al respecto que se pueda modificar y ver los mecanismos de solución. Pero hoy las reglas de juego son esas, así como les expresé hace un momento, ¿verdad? Después, acá me hace un tipo de urgimiento, me calculo que es sobre un expediente del 2018. Vamos a verificar porque ya es bastante viejo. Entonces César me escribió. Después, colega, el plano hoy se llama plano de ubicación georreferenciada. Asimismo, es lo que se realiza según resolución 200. La resolución 200 es simplemente una resolución para salvar los errores que tiene el título. La 200 no sirve de rectificación, entonces se hace un plano de ubicación. Si el geógrafo detectó una omisión de línea, algún error, entonces ponen una observación que el título tiene ese defecto y se deja eso como en conocimiento. Entonces el profesional, o sea, el técnico catastral verifica si es cierto eso y le firma y le valida. Pero eso no corrige errores y es un plano de ubicación del título con sus defectos y virtudes, propiamente dicho. También debería de dar una solución al requerimiento de la constancia de cancelación de un inmueble con título del INDER. Esa constancia es muy difícil de conseguir y tarda demasiado. Bueno, en lo que respecta al cotejo y registro, por ejemplo, el incorporar los datos gráficos no es un requerimiento, pero sí para certificado catastral. Cuando va a haber transmisión de dominio, necesariamente tiene que presentar ese documento. No hay de otra forma. De hecho, que tenemos reuniones constantes también con el INDER a fin de poder buscar los canales de facilitar en forma rápida este tipo de documentos. Y bueno, hasta ahí es las consultas que hubo de la charla pasada. No sé si continuamos con la de hoy. Sí, hay consultas en el chat. Podemos seguir ahí, si se puede, por favor. No sé si quiere que le lea al licenciado o vas a poder leer ahí. Creo que empieza una consulta con Francisco Ibarra. Si es que ayer respondieron. ¿Cuándo considerar la rectificación cuando rumbo, distancia y área difiere al título a la realidad en más del 50% del área del título? O sea, hay una total diferenciación de la ocupación con respecto al título. Ahí hay que hacer dos análisis, ¿verdad? Al menos, no sé si vos querés responder, Juan Carlos, ese Sí. o... Sí, hay varios casos de que ya se presentó eso. El primero, hay que tener en cuenta que el agrimensor, si es que detecta que la diferencia más 50% del área del título se debe a un mal cálculo, el agrimensor hace un informe técnico en donde explica ese error que hubo en el cálculo anteriormente. Y generalmente la rectificación de rumbo, distancia, se da
por el giro, vamos a decir, cuando se georreferencia un plano conforme a los rumbos y distancia del título y claro, varía un poco. Pero el área, si es de 50%, debe hacer un informe técnico y explicar bien de por qué se debió eso, varias cosas. Y acá lo que debemos cambiar, lo que debemos cambiar es que se pueda rectificar y transferir y otro acto en la misma escritura, si no se pierde mucho tiempo. Rectificar y transferir. Sí, ese es el famoso tracto abreviado que estamos trabajando. Yo calculo que es un compromiso que nosotros habíamos hecho, que para este agosto tendríamos una resolución por tracto abreviado, donde en la una vez hecha la rectificación ya podamos presentar el certificado y en el tipo de contrato, por decir, va a decir rectificación y transferencia o hipoteca, inclusive 3 actos se puede hacer en un mismo certificado. Entonces ya de una sola vez se hace todo en catastro y luego ya de una sola vez se hace toda la inscripción en el registro, y con eso vamos a ahorrarnos muchísimo tiempo realmente, y es una prioridad de parte de la institución poder resolver ese problema. Estamos en ese camino y estamos trabajando fuertemente con la parte jurídica también para poder avanzar, y seguramente en estos días vamos a estar compartiendo con el Colegio de Escribanos también el borrador de resolución para dar su parecer también, que son los principales afectados en el día a día, ¿verdad? Gloria Navarro. Gloria Navarro pregunta, ¿desde qué año y fecha se puede usar un plano georreferenciado que ya fue aprobado por Catastro? Creo que es del año 2013 en adelante. Si pueden aclarar, por favor. Y tiene razón, señora Gloria. A partir del 2013 ya se puede usar eso. Aquí, en la imagen. María José, sellar plano para hacer rectificación para luego de escribirse la misma, volver a presentar plano para después pedir el certificado y volver a hacer otra escritura del acto jurídico para volver a inscribir el registro. Una locura de tiempo y burocracia. Sí, eso es lo que recién le comenté, que estamos trabajando en eso para poder romper ese esquema que lleva un montón de tiempo. Así que Catastro mismo tiene un doble trabajo ahí. Uno es la rectificación provisoria, vamos a decir, escritura complementaria, después vuelve a otro cotejo para incorporar e integrar esa información gráfica alfanumérica, y después recién uno puede hacer su transferencia, y para cuando eso ya pasó un año, ¿verdad? Entonces la idea es acortar totalmente esos mecanismos, esos procesos. Ese es un compromiso ya que asumimos hoy con la gente que está presente, ¿verdad? Lilian Sanabria dice, ¿se podría rectificar solo el resto de la propiedad, el cual no figura en el título? Figura superficie total en el título y en ella solo hay una nota marginal de lo desprendido y transferido. Bueno, ahora nosotros estamos pidiendo para... ¿Se puede rectificar el resto? ¿Se puede? Toda vez que el perito agrimensor explique bien técnicamente qué fue lo que pasó allí, porque el título puede ser el que queda vamos a decir, el título matriz se le entrega al que queda con la propiedad, con el resto de la propiedad. Y debe hacer todo, tiene que tener en cuenta nomás que hay que poner el polígono, hay que dibujar el polígono del título original y en ella establecer dónde queda el resto y qué es lo que se va a rectificar del resto. Y siempre dentro de la tolerancia permitida por nosotros. Rocío Melgarejo, ¿se podría rectificar orientación lado de un resto en un juicio sucesorio para inscribir un certificado de adjudicación? Creo que esa es parte ya jurídica. ¿Se podría rectificar orientación lado en un resto en un juicio? Sí, claro que sí. Claro que sí. Dentro de un juicio ya puede hacer todo el trámite de rectificación sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Entonces, al inscribirse esa adjudicación, ya va a ser una adjudicación sana, por decirlo. Elsa Jiménez, ¿por qué cuando vamos al terreno y sacamos las coordenadas precisas que se han obtenido con GPS geodésico y presentamos en catastro el funcionario que verifica ese plano, sale con la noticia que está afectado por otro padrón, siendo lo
que lo que nosotros llevamos, la ubicación de la posesión con la coordenada y encima amenaza con sacar observado, siendo que su posesión es de antigua data y tampoco se puede mover la ubicación, ¿cómo solucionar? Acá hay bueno, este tema siempre va a ocurrir, Elsa, porque acá hay que diferenciar dos cosas. Según lo que me estás explicando, ustedes hicieron con un trabajo de precisión. Perfecto. Y el otro posiblemente hizo con un GPS navegador. Mientras que no haya una normativa que obligue a los peritos agrimensores a enlazar su plano a un punto de control, siempre va a pasar esto. No entiendo eso, encima amenaza con sacar observado. Nosotros no amenazamos, no tenemos esa intención de ninguna forma. Y la posesión sí es de antigua data, sí, pues, pero el tema es que la afectación se debe por corrimiento de las coordenadas. Y el hecho también que yo use un GPS geodésico y si no estoy enlazado a un punto de control, también estoy usando una base que se le dice una base estática, que tiene un error, pero mucho menos que un navegador. Entiendo tu posición y, como te digo, mientras no tengamos esa normativa, vamos a estar siempre con este problema, pero también estamos trabajando para solucionar eso. María José dice, veo que los problemas que les presentan son todos técnicos y producto del trabajo de los agrimensores. ¿Por qué no exigen que el agrimensor, autor del plano e informe, deba hacer el proceso de cotejo y sellado? Y no el escribano que no tiene conocimiento de trabajo técnico y hacemos de pasamanos. Bueno, no, de hecho que el tema del cotejo, la incorporación gráfica, catastro, lo puede hacer el geógrafo, lo puede hacer el propietario, solamente que siempre recurren al escribano para hacer este trabajo, ¿verdad? Por una cuestión de que al final terminan haciendo la transferencia con el escribano, ¿verdad? O alguna transacción de derecho real o algún trámite, ¿verdad? Pero totalmente, o sea, el agrimensor o el geógrafo puede sin ningún problema hacer el pedido correspondiente y traer y de primera mano tratar todo este problema. Entonces es una cuestión de que el escribano le diga al geógrafo, no, tráeme todo sellado primero y después yo corro con los trámites correspondientes de escribanía, ¿verdad? Pero ya es un acuerdo entre las partes, vamos a decir, entre el propietario, el geógrafo, el escribano. ¿Pueden pasar la grabación de los talleres? Se va a pasar al colegio. Sí, va a pasar al colegio, sí. Dice, ¿se podrían solicitar modificación del decreto que exige presentación de planos para todos los inmuebles rurales que están en zona totalmente ubicada en zona de seguridad fronteriza? Ejemplo, la ciudad de Luque está totalmente ubicada. ¿Sería suficiente mencionar eso en el certificado y va a gestionar el departamento de Geo? Creo que te referí a, sí, Luque totalmente ya sí, urbano, ¿verdad? Totalmente, o sea, de parte rural, o sea, hoy todo urbano. Todo urbano ya. No, lo que él plantea, Daisy lo que está planteando es decir que aquellos municipios que están totalmente afectados por la zona de seguridad fronteriza ya no haya necesidad de pedir plano. De hecho que hoy no hacemos eso porque muchos de los planos cuando realizan la ubicación encontramos que están en zonas urbanas y otros encontramos que tienen tema de cambio de distrito. De alguna forma cuando los títulos son algo antiguos ya, es necesario presentar esos planos. Entonces, una forma también de ver la ubicación exacta de ese inmueble es también con fines tributarios la ubicación, no solamente con fines del cumplimiento de la franja de seguridad fronteriza. Así que es de suma importancia poder cumplir con ese mecanismo de presentación de planos. Y bueno, estamos en un proceso de construcción. Ese sería por única vez y en la siguiente veces ya no tendría necesidad de estar presentando el plano porque ya está incorporado dentro del catastro, ¿verdad? Sí. Alicia Fernández dice, ¿se podría acelerar estos procesos? En mi experiencia es demasiado tiempo el que llevan. Sí, correcto, estamos viendo eso. Como ya lo comentó el señor coordinador, estamos trabajando para cortar el proceso, por ejemplo, de rectificación, de no ir ida y vuelta, ese pimponeo que se hace, lleva mucho tiempo y desgaste también para nosotros. María José, ¿es extralimitado que Catastro haga cambio de titular propietario al aprobar un certificado?
paga eso, para eso seguramente, para eso está el registro público. De hecho, nosotros sí o sí estamos obligados a captar los datos actuales jurídicos de esa parcela. Y si el escribano nos trae ya con el nuevo titular, nosotros cambiamos. Pero que nosotros cambiamos el titular así por sí, ¿no? Hay un tema que hay que sumarle a eso. La ley es un mandato, o sea, nosotros tenemos que cumplir. Nosotros, el artículo 30 no exige de la ley 109 tener un inventario actualizado en su aspecto físico, económico y jurídico. Esto de con fines tributarios también tenemos que entender. Cada año nosotros le pasamos a todos los municipios del país la liquidación correspondiente del impuesto inmobiliario. Hoy, o sea, este fin de año vamos a estar pasando seguramente a 261 municipios la situación, tanto a quién se le va a cobrar, cuánto se le va a cobrar, qué superficie tiene. Entonces es un mandato legal. Si Catastro va a dejar de tener esta actualización, necesitamos trabajar con el Poder Legislativo para cambiar entonces algunos temas. Entonces nosotros estamos en cumplimiento fiel a lo que dice la ley nomás, en ese sentido. Milner, sobre ese punto, yo creo que lo que quieren decir, o sea, lo que quiso decir María José en este punto es, creo que en algún momento ya habíamos mencionado, pasa que cuando nosotros los escribanos pedimos el certificado catastral, lo pedimos como un requisito preescriturario, todavía no se hizo la operación. Entonces, hay países, obviamente no todo lo que se hace en otros países se puede replicar perfectamente, pero algunas cosas de repente se puede copiar, ¿verdad? No todo, pero algunas cosas sí, tal vez. Y sobre este punto, por ejemplo, que el certificado catastral, por ejemplo, que se pudiera emitir como un certificado de condiciones de dominio, por ejemplo, con los datos del titular y todos los datos completos del inmueble. Y una vez formalizada la escritura pública, se inscribe y ahí recién se publicita y se hace el cambio en catastro. Lo que creo que ella se refiere ahí justamente es que nosotros, por ejemplo, pedimos el certificado catastral, pero de repente los contratantes estiran un poco, faltan otros documentos o de repente no hay toda la plata y no se concreta la operación. Pero en el sistema de catastro ya figura a nombre del que pretende comprar. Entonces se está publicitando algo aún no celebrado. Entonces creo que a eso es lo que se refiere. No creo que como escribanos no estamos para nada renuentes a que se cumpla la ley, pero decimos nomás que de repente algunos pequeños detalles que podrían cambiarse, mejorarse, para poder dar así también una información precisa, porque como mismo dijiste, bueno, cada inicio de año tienen que pasar los datos de la nueva evaluación fiscal, los datos del inmueble y con los datos del propietario, quien es a quien se debe requerir el pago de ese impuesto. Y muchas veces aún no se celebró, pero ya está a nombre de esa persona. Inclusive tuvimos experiencia de colegas a quienes los requirientes le reclamaron por qué, si yo todavía no cobré, en el sistema de catastro ya figura a nombre de fulano de tal, que es su potencial comprador. Entonces yo creo que más bien a eso se refería. Sí, tendríamos que analizar eso en un aspecto futuro. Hoy yo creo que las condiciones no están dadas para poder efectuar o plantear eso. Tendríamos que tener una conexión directa con el registro y automatizar totalmente los procesos. Construir un sistema informático integral con el registro. De hecho que la vía hoy de caso de que no se haya celebrado un contrato, en este caso una transferencia, es la anulación nuevamente de ese certificado para que nosotros podamos volver al propietario original, ¿verdad? Entonces, hoy esa es la herramienta que tiene que utilizar los escribanos para dejar otra vez tal cual como está según el título. Lo que está pasando muchas veces nomás es que se hace el pedido de certificado y así como mencionaste, escribana, no se lleva, o sea, no se llega a inscribir el hecho, ¿verdad? Entonces, pero tampoco ya tiene el retorno de ese certificado para dejar sin efecto, entonces nosotros ahí tenemos un desfasaje en la información. Hubo una intención de venta aparentemente con el certificado,
pero a la hora de concretar no se llevó adelante, ¿verdad? Entonces tendríamos que analizar eso. O sea, nosotros estamos abiertos siempre a tratar de mejorar los servicios, pero hoy esto es algo histórico, siempre se hizo de esta forma. Siempre trabajamos con los certificados, ¿verdad? Cambiando ya de acuerdo al tipo de contrato y ya le cambiamos nosotros en nuestra base de datos, damos como asentado el hecho. Ahora que se haya escrito o no, ese ya es un tema que tenemos que ir viendo cómo afinar esa parte dentro del sistema, ¿verdad? Pero podemos trabajar en eso, no hay ningún problema. La voluntad siempre va a estar en tratar de mejorar el servicio. Pero hoy está la regla de juego así. No sé si hay otra pregunta. Entiendo. Justamente ahí dijiste, hay eco, creo. Ahí dijiste un tema muy puntual que es el tema de la informatización completa entre registro y catastro ahora. Una consulta sobre ese punto. Este sistema que están implementando o fortaleciendo o creando con el tema del MITIC, creo que es, ¿eso incluye una intercomunicación con registro o es netamente No. para catastro? Dentro de la agenda digital que maneja hoy Catastro es una tipo reingeniería y mejoramiento de nuestro software, que tenemos un poquitito desfasado en el tiempo. Es solamente esa parte, no está involucrado el Poder Judicial dentro de lo que tenemos planeado dentro del Poder Ejecutivo. Entonces tendríamos que crear un proyecto en el futuro de poder avanzar en esa línea de unificar los dos sistemas que tengan un enlace en forma automática para evitar justamente los famosos informes del registro que pedimos cuando no tenemos iguales los datos. Entonces hay que Excelente. trabajar en eso, escribano. Está bien, muchísimas gracias, Miguel. Isa González. Buenas tardes. Tengo un caso donde el título de un certificado de adjudicación del año 1974, en la cual no menciona las medidas y linderos, superficie, pero se encuentra inscrito en el registro público. Ahora necesito cotejar ese inmueble, me expiran observados porque no menciona esos datos en el título. ¿Cómo procedo o qué documentos presento si en el certificado de adjudicación no mencionan esos datos y el excedente no es para nada, antecedente, perdón, no es para nada legible? Un caso muy sui generis, pero no tampoco. Y existe título, inclusive título, en este caso el tuyo es un certificado de adjudicación, pero tuvimos ya caso de título que no menciona, dice que fulano le vende la finca a fulano, tal finca. No dice, no da ninguno de los datos que necesitamos. Y aquí tiene que entrar a tallar toda la pericia del agrimensor. Él tiene que demostrar que ese certificado, o sea, ese certificado de adjudicación corresponde a esta parcela de estas dimensiones. Y en ese caso un caso que tuvimos fue de que el recurrente con el título en mano hizo una mensura judicial, pero en este caso tiene título. No sé si el certificado de adjudicación ya es título también. Si está inscrito, ya es título. Por lo tanto, en base a eso, él hace una mensura judicial de deslinde. Y allí, con esos datos, nosotros procesamos. Guada Peroni dice, ¿existe forma de que los licenciados e ingenieros mediante algún acceso al sistema o mediante algún certificado puedan conocer la superposición antes de presentar los planos? Así se evita 2 meses o más para solo esperar la observación para tomar conocimiento de la superposición. Sí, estos casos me tocó también a mí cuando estaba en la parte de mensura, en que el juez mismo, antes de empezar de otorgar la SD de aprobación de la mensura, enviaba los datos a Catastro para que nosotros nos expidamos e informemos si existe algún modo de afectación o superposición. Sí, es posible, pero habría que crear un servicio. No sé, señor, si hay un servicio para eso. Sí, de hecho que nosotros necesitamos hoy, dentro de
mejoramiento del sistema que tenemos, poder establecer un canal de trabajo con los geógrafos en forma directa para que ellos puedan acceder también a la información. Hoy estamos trabajando en un modelo, ¿verdad? De aquí a poco solamente se va a implementar, estamos haciendo algunos ajustes, el tema del cotejo y registro en formato digital. O sea, es el objetivo principal por el cual la directora está poniendo todo el esfuerzo y el empeño de poder lanzar esta herramienta. Y todos estos archivos van a venir en formato SHE y van a tener una respuesta prácticamente automática. El geógrafo y va a recibir en su correo cualquier tipo de observación de este tipo de dudas o de superposición que pueda existir, ¿verdad? Entonces, yo calculo que en septiembre más o menos, o mediados de septiembre, estaríamos lanzando esta herramienta de cotejo y registro en formato digital, totalmente digital, ya no en papel. Va a ser una herramienta diferenciada, lógicamente, pero estamos en prueba y error ahora mismo tratando de hacer todos los ajustes para poder facilitar y agilizar todo este atraso que tenemos también en el tema pasan 2-3 meses y te dan la respuesta, te dicen la superposición, entre responder otra vez, eso te llevó 2 meses y al final es una tortura para el recurrente. Nosotros reconocemos plenamente nuestra falencia en ese sentido y por eso estamos tratando de modernizar un poco nuestras herramientas en ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, pero por el momento solamente tenemos la página web donde la persona si puede ubicar con latitud y longitud, puede irse hasta el lugar y ver todos los planos incorporados con expediente. No tenemos la referencia anterior ahí expuesta, pero sí todo aquello que se han hecho prácticamente desde mediados del 2013 que se comenzó a incorporar. Tenemos todos los datos ahí por medio de, uno puede entrar en la página web y en la parte de mapas catastrales va a encontrar todo lo que se incorporó desde el 2014 prácticamente, ¿verdad? Disculpen, Miller, ¿puedo responderle a Melissa González que les consultó sobre la adjudicación que no tiene medidas y linderos? Tengo un Sí. caso reciente, se aprobó ya el mismísimo caso. En la adjudicación, que es el título actual, solamente menciona finca y padrón, y creo que ni siquiera superficie mencionaba, solamente la finca, el padrón, pero coincide con el antecedente. O sea que en la adjudicación no se mencionó esos datos. No recuerdo bien si decía o no superficie, pero para mí que no decía las dimensiones y linderos ni superficie, pero tenemos los títulos antecedentes. Catastro me observó pidiendo informes de condiciones de dominio, le adjuntamos el informe de condiciones de dominio y me cotejaron el plano. Entonces, no veo que dijo que se encuentra inscrito en el registro, pero no sé si llegó a pedir informe de condiciones de dominio, que es el documento que le va a respaldar que en ese informe de condiciones de dominio. Normalmente nosotros cuando pedimos informe de condiciones de dominio no hacemos el deslinde, que si tiene algún antecedente que pueda pedir o si no que pida que le transcriban en el informe de condiciones de dominio, que adjunte el anexo para el informe sobre las dimensiones y linderos, si no tiene que pruebe la posibilidad de que le describan las dimensiones y linderos conforme constan en antecedente, ya que su título antecedente dice que es ilegible por lo que se puede leer en su consulta. Pero les comento nomás que yo le hice con el reciente, con un informe de condiciones de dominio y con eso corrió, pudieron cotejar. Ya, excelente. ¿Cuál es la siguiente? Siguiente es Blanca Osuna. Buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para inactivar un expediente que corresponde a un profesional que está suspendido? Este sería el escribano, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Cuando me habla del profesional. Normalmente creo que cuando se le suspenda un escribano, no sé si le sucede a otra persona en ese menester, en su registro, ¿verdad? O en todo caso también el propietario mismo puede hacer la inactivación, el afectado. O si no, la persona que le sucede en el registro, en la suspensión, si es que alguien se queda con el trabajo del escribano que quedó suspendido
Mayormente yo no sé si, no recuerdo muy bien el procedimiento, pero creo que la Corte designa otra persona para poder proseguir con los trabajos de ese profesional suspendido. No sé si me pueden aclarar los escribanos en ese aspecto. Sí, Iván dice, ¿cómo se soluciona cuando el título no incorpora las coordenadas en los títulos de propiedad? Iván, la mayoría de los títulos que nosotros procesamos no tiene incorporado las coordenadas. No sé si hay una nueva reglamentación de los escribanos que sí hay que ingresar, pero la mayoría no tiene y no es un obstáculo para que procesemos nosotros. María Basilia Gauto, ¿por qué al hacer la denuncia de extravío del certificado catastral, al tratar de ingresar la anulación, solicita informe de condición de dominio? Ese requerimiento lleva tiempo en la DGRP. Lo que pasa es que se pide eso para ver si se usó o no el certificado, porque al no tener las hojas correspondientes, no sabemos si se llegó a inscribir o no, entonces para saber si sigue vigente el último propietario. Normalmente por eso es lo que se pide. Sí. Alicia Fernández, ¿se podrían acelerar estos procesos? En mi experiencia lleva mucho tiempo y causa hasta desistimiento en la negociación. Correcto. Le quiero comentar algo. Hoy el Servicio Nacional de Catastro se encuentra en un llamado para 21 nuevos consultores, o sea, funcionarios nombrados ya prácticamente, contratados por el Ministerio de Hacienda. Estamos tratando, porque uno de los temas que tenemos realmente un déficit en materia de recursos humanos, hoy en Geo prácticamente están 15 personas nomás para todo un país. Entonces, a veces se imposibilita que esas 15 personas puedan dar en tiempo y en forma. Y ahora estamos con el objetivo de poder aumentar los profesionales que puedan trabajar en esa área y poder dar mayores respuestas, o sea, menor tiempo en respuesta, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso de tratar de poder dar respuesta en ese sentido. Y además, para este mes se están habilitando el trabajo de venir a realizar los días sábados. Ese con el objetivo de tratar de disminuir el tiempo de respuesta, o sea, acortar los plazos, ¿verdad? Entonces, hay otra pregunta. Guada Peroni, ¿cómo quedan esas observaciones en el plano según resolución 200 que no se rectifican? ¿Se informarán en los certificados catastrales? ¿Ya contestan? No, sí se informan eso. Se deja constancia de los errores técnicos que tiene ese título, para que tenga conocimiento los recurrentes. Luis dice, tengo un plano observado, pero quiero proceder a la inactivación porque no se concluyó y el escribano falleció. ¿Cómo hago con la nota? El mismo propietario puede solicitar eso. Una nota solicitando la inactivación, fotocopia de cédula del propietario y presento por mesa de entrada. Alex Ramírez, buenas tardes. ¿Cuál sería la vía para solucionar un caso de error de tipeo en el título sobre un rumbo, teniendo en cuenta que los planos e informes coinciden entre sí, evidenciándose el error de tipeo en el título? Y además en el 2015 se había aprobado en SNC y sellado los nuevos planos con su respectiva observación. Considerar que el título fue expedido por INDER, su propietario falleció y tuvo 3 subrogaciones hasta llegar a su actual adjudicado. DGRP se niega a dar curso a la escritura de rectificación por observación de tasas. Complicado el tema. Un error de tipeo en el título. Bueno, hoy cuando hay errores de tipeo en el título, normalmente se realiza la rectificación, ¿verdad? Pero acá menciona algo, considerar que el título fue expedido por el INDER. En el caso de que el título haya sido expedido por el INDER, necesariamente para la rectificación necesitamos la constancia de cancelación de la deuda. Una vez que tengamos eso, sí modificamos esa escritura. Y después dice que por fallecimiento tuvo 3 subrogaciones hasta llegar a su actual adjudicada. DGRP se llega a dar curso a la escritura de rectificación. Bueno, acá se presentan varias aristas. Hoy el propietario original ya no está. Están los herederos.
entonces tiene que hacer una sucesión seguramente, si no me equivoco. Entonces tiene que inscribir esa sucesión primeramente, puede hacer un cotejo y registro por la resolución 200, donde se pone todos los errores y se inscribe con los errores mismos. Una vez que las personas fueron adjudicadas, ahí decide el propietario a rectificar ese título. Así que ese sería el mecanismo de solución. Ahora la escritura de rectificación por observación de tasas. Se niega a dar la escritura de rectificación. La de GRP dice. Sí, estoy un poco, no estoy entendiendo esta parte, ¿verdad? ¿Cuál otro? Francisco Ibarra pregunta, ¿cómo se soluciona para el siguiente procedimiento? Se cuenta con un inmueble de 10 hectáreas del título, con cuenta corriente catastral, ejemplo 23, 040201, pero luego en la base de datos del catastro figura que se encuentra loteado con cuenta corriente catastral desde el 402 al 02 hasta la manzana 408, o sea, cuentas corrientes posteriores al inmueble real. ¿Cómo se puede solicitar la forma de asignación de esa cuenta corriente? Se puede solicitar como catastro aprobó el lote de loteo, ¿con qué documento lo realizo? Para solucionar la anulación de esas cuentas corrientes nuevas que superponen a la cuenta real, sin lotear. Ese es en el siguiente vamos a tocar. Sí, pero acá este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. En un momento dado se hizo un loteamiento, se aprobó por resolución seguramente de la municipalidad, se le asignó todas las cuentas corrientes. Por lo que yo estoy viendo que hubo un replanteo de todas esas cuentas, si no me equivoco. Estamos hablando del mismo inmueble, si no me equivoco. Entonces, si hay un replanteo, necesariamente necesitamos otra vez una resolución que modifica la original. No sé si estoy entendiendo la pregunta. Se cuenta con un inmueble de 10 hectáreas. Ejemplo, 40201, pero luego en la base de datos de catastro figura que se encuentra loteado. 40202 hasta la manzana 400. Son cuentas corrientes posteriores al inmueble real. ¿Cómo se puede solicitar la forma de asignación de esas cuentas corrientes? Se puede solicitar como catastro aprobó el loteo, con qué documento lo realizó para solicitar la anulación de esas cuentas corrientes nuevas que se superponen con las nuevas cuentas corrientes reales sin lotear. Y si es un replanteo de una aprobación anterior, entonces pueden solicitar la anulación, pero para eso van a necesitar una resolución que anula y luego presentan como ustedes quieren. O hacen un replanteo, depende de la modificación que haya sufrido ese loteamiento. Esta parte de fraccionamiento, loteamiento, vamos a estar viendo en los siguientes módulos, así que es de suma importancia que puedan participar en la siguiente, que se da este tipo de casos, ¿verdad? Ok. De Sanabria. Importante, vuelvan a recalcar para los escribanos que en el plano se podría poner la finalidad que es solo a fin de cotejar la propiedad, ya que en algunos casos posee defectos en la descripción del informe pericial de los rumbos y distancias. Sí, correcto. Correcto. Walter Hermosilla, consulta. ¿Por qué en el mismo plano de rectificación ya no me sellan ni cotejan? Creo que con eso se va a ahorrar mucho tiempo. Correcto, eso es lo que estamos peleando para hacer eso, porque a nosotros también nos crea mucho estrés. Sería interesante compartir con la jefa, sí. Nancy Aguilar Mancini dice, tengo un cotejo y registro donde se me indica que dos rumbos tienen variaciones con relación a lo expresado en el título. Y en el certificado de adjudicación cuya inscripción me solicitan, quiero hacer, y en el certificado de adjudicación cuya inscripción me solicitan, quiero hacer el certificado catastral, pero dudo en completar los datos. Bueno, para Nancy, vos tenés un certificado de adjudicación, querés escribir tu certificado de adjudicación. Si vos vas a necesitar un cotejo y registro de plano, podés recurrir por la 200, donde el geógrafo va a mencionar estas fallas técnicas que tiene ese certificado de adjudicación y se puede inscribir con esos defectos. Así que cuando se inscriba, solamente el propietario va a poder hacer las rectificaciones posteriormente. Así que vas a poder hacer sin ningún problema tu certificado de adjudicación y con el plano por medio de la resolución 200. Sí.
Rodrigo Fernández. ¿Cómo se procedería en caso de que el título en su descripción del inmueble da 50 y tantas hectáreas, pero en la superficie total se consignó 20 hectáreas? En los antecedentes solo se describía el inmueble en vientos, varas, no se había consignado la superficie y hoy en día quiere vender el titular. Correcto, Rodrigo. Como dije, en este caso hay que usar ya la pericia del agrimensor. Él tiene que hacer un informe técnico donde demuestre que con las conversiones y los de vara a metro y estableciendo la orientación por medio de los vientos, hubo un mal cálculo de la superficie y con eso hacemos el cotejo. Marta Duarte, tengo un expediente observado donde se solicita en el gráfico, En el gráfico se observa afectación gráfica con otro padrón. Aclarar mediante una nota firmada y sellada por el profesional, demostrando la ubicación de esta. Si corresponde a su lindero o la ubicación. Ahora, el profesional topógrafo recomienda a los propietarios que realicen mensura judicial, porque hay un 10 metros de diferencia entre una y otra finca. ¿Es realmente así? Bueno, esa observación que te hicieron, si es que lo hicieron, que posiblemente te hicieron, esa afectación gráfica se está dando por corrimiento coordenada, pero según lo que acá le dice el topógrafo, es que hay verdaderamente luego una superposición de 10 metros y mensura judicial le pide. Y solamente con una mensura de deslinde, en este caso sería si es que existe un 10 metros de diferencia entre uno y otra finca. Si está dentro de la tolerancia. O si está dentro de la tolerancia le podemos dar. Sí. Sería interesante que nos envíe más datos del mismo para verificar. Mirna Gamarra dice, ¿por cuánto tiempo se puede utilizar un catastro aprobado? Certificado catastral me imagino que está hablando mismo. Es 365 días posterior al trámite. Hoy está, normalmente con una evaluación fiscal nomás se actualiza para la utilización. En el registro al menos piden eso. María Villate está contestando a una pregunta que se hizo sobre inactivación de expediente de un escribano fallecido. Ella dice que se solicita la constancia de fallecimiento al colegio escribano y con eso se inactiva. En mi caso, así procede. Correcto, gracias. Dice María José, gracias. Hacerlo escribano, sí. Aclara que hay geógrafos que dice que a ellos no le importa, no se le permite hacer, que solo lo deben hacer los escribanos. Creo que se refiere al trámite de los planos, ¿verdad? Me imagino que es. Sí, me imagino que es. Pero lo puede hacer. Acá, sí, acá dice, con respecto a los planos que he referenciado antiguos, yo creo que estarían desfasados con respecto a la resolución 200. Sí, es cierto, algunos casos están desfasados. Mirna Gamarra dice, los catastros aprobados anteriormente no tenían vencimiento, solo se requería actualización de valor fiscal. Actualmente, ¿cómo se procede? Hoy es 365 días. Ese es el tiempo de utilidad del certificado. Y luego ya con el valor fiscal, así mismo como menciono. Dice Guille, dice, entonces no hace falta que esté referenciando el CD, es lo que entendí en la aplicación. No, es necesario que esté referenciado, sino ahora nomás nosotros un modo de agilizar el proceso, estamos tratando si podemos, entonces ubicar ya con relación al gráfico que no está georreferenciado, estamos haciendo eso, pero lo factible, o sea, lo ideal sería que estén georreferenciados. De hecho que es un requisito el tema que esté georreferenciado dentro del CD. Imagínense que el técnico, hoy estamos con un montón de atrasos. La idea es que el profesional facilite el trabajo también a los técnicos del SNC. Entonces, el CD que venga con la información totalmente georreferenciada, tal cual como declara en el plano, en informe pericial. Entonces, uno cuando baja esa información que ya esté en el lugar exacto, porque el mover otra vez, tratar de ajustar conforme al plano y todo eso, lleva su tiempo y eso genera otra vez un retraso. Entonces, eso... realmente el departamento de geoprocesamiento a veces hace cosas que no tendría que estar ayudando de repente en estas cosas.
es sumamente importante para facilitar y por respeto a los demás profesionales que están trabajando perfectamente que esté georreferenciado esa información digital que viene en el CD. Eso va a ayudar muchísimo siempre. Así que para mí al menos es un requerimiento muy útil. No es ni una recomendación, sino se le ayuda nomás muchas veces a la gente, pero tendría que ser observado ese expediente. A veces nomás no tiene ningún error y solamente esa es la falencia. Entonces, para facilitar un poco, se le hace esa ayuda, ¿verdad? Milner, Guillermo, una consulta ahí sobre ese tema. ¿De qué depende que el geógrafo les mande ya a ustedes en ese formato que ustedes piden? Ahora no sé pronunciar muy bien, Shape, algo así. ¿De Sí. qué depende de que ellos ya le envíen? Porque no sé si hoy mencionaron, pero ustedes normalmente tienen que estar invirtiendo tiempo en cambiar de un formato a otro. Si no me equivoco, dijeron eso. Y eso se pierde tiempo ahí. Sí. Lo ideal, nosotros estamos trabajando en una normativa donde la exigencia ya va a ser en formato Shape. Por darte un ejemplo, la institución MADE, ¿verdad? El Ministerio del Ambiente, ya exige en formato Shape todo lo que sea los proyectos, por ejemplo, ambientales que se presentan ahí. Nosotros estamos ahora dando un tiempo también a los geógrafos. De hecho, que todavía no tenemos una normativa que exija eso, pero de aquí a poco estamos trabajando en eso. Eso también va a agilizar enormemente a la hora de poder incorporar los datos. Nosotros, nuestra base de datos en sí, cuando hacemos los trabajos diariamente, trabajamos en un formato Shape. O sea, tenemos el zip, ¿verdad? Que trabaja en ese formato. Cuando trae el geógrafo, que normalmente trabaja en AutoCAD, su formato es DWG. Entonces, convertir esa información nos lleva un tiempo, vamos a decir, dependiendo del tamaño o de la complejidad de ese polígono. Entonces, muchas veces ellos trabajan con líneas, no son polilíneas. Entonces, no es un polígono cerrado. Todo ese trabajo tiene que hacer el técnico de tratar de unir todo eso. Y a veces te puede llevar 5 minutos como te puede llevar 10 o 15 minutos. Y en cambio, si es un formato Shake, ya es directo. Ya es súper fácil y nos agiliza muchísimo. Pero hoy no tenemos esa normativa, pero es una recomendación a todos los geógrafos que si ya pueden presentar en formato Shape, Dios mío, sería excelente ese trabajo, de esa forma a modo de facilitar el trabajo del día a día de los técnicos. Es una recomendación que hoy todavía no tenemos normativa, pero de aquí a poco creo que vamos a comenzar a exigir ya de esa forma. Para que entendamos un poco bien ese término, ¿de qué depende eso, licenciado? ¿Es un aplicativo? ¿Es el instrumento con el que usan? ¿Es con el que cargan? Para poder dibujarnos un poco y Es un entender. tema de software. Ah, Es un tema de software. software. Ah, ya. Sí. Hoy tenemos herramientas, por ejemplo, software libre. Ni siquiera estamos hablando de inversión. Esto baja en la página web. Nosotros en Catastro trabajamos con un software libre. Nosotros veníamos trabajando anteriormente con un formato, con un software comercial que era el ArcGIS. Por una cuestión ya de ahorrar costos, pasamos a un formato de software libre que es el QGIS. Cualquier geógrafo puede bajar ese en su computadora, es totalmente gratuito, lo baja, lo instala y va a trabajar en el mismo software que nosotros estamos manejando hoy. Así que es una cuestión de voluntad y de aprender un poco nomás en ese sentido, al menos si todavía no están trabajando en ese formato. Pueden seguir trabajando en AutoCAD sin ningún problema. Trabajan en su formato de WG o de XF y luego hacen un trabajo más en convertir esa información ya en formato Shape y eso es lo que nos envía. Eso sería fantástico si es que llegan a hacer eso. Entiendo. Muchísimas gracias por la aclaración. Conferencia FIUNA dice, ¿qué posibilidad hay de facilitar la grabación por correo? En mi caso, soy ingeniero geógrafo y no estoy en la asociación de escribanos. Me encantaría formar parte de... Sí, creo que se... Cuestión que el colegio de escribanos, eso creo que tienen hoy un convenio con AGEPA y por medio de ellos, no sé, hacerle llegar a la gente. ¿Verdad? Sí, de hecho, Eduardo, sacamos una publicación sobre eso. Se va a estar publicando una vez finalizado la serie de talleres, se va a estar disponibilizando eso en el canal de YouTube del Colegio de Escribanos y todos van a poder acceder a eso. correcto. Eduardo pregunta, una mesura judicial aprobado por Geodesia y con la sentencia definitiva va a Catastro y sacan observado. Creo que ya no se puede modificar. Sí, habría que ver a qué se refiere la observación que le hizo, pero
Catastro en sí no observa la parte técnica, esa parte técnica ya lo hizo todo, la parte jurídica menos. Puede ser que se le esté observando por alguna otra inconsistencia de datos que nosotros tenemos. Habría que aclarar a qué se refiere. Daisy Hortellado, entiendo el proceso de construcción y formación de su base de datos, pero con el atraso que hay hoy en día, sería bueno limitarnos a exigencia útil. De hecho, Daisy, toda la exigencia es lo mínimo y que son útiles y súper acortado todas las exigencias. Lo más sencillo posible estamos haciendo. Francisco Ibarra dice, para el procedimiento de cambio de distrito, ejemplo anterior, hoy en Villapura, hay que hacer un plano de ubicación con el plano original y que el catastro asigne un nuevo padrón del nuevo distrito. Sí, correcto. ¿Cambiaría también la matrícula o finca del inmueble? Sí, porque eso ya en DGRP le van a cambiar. Eso debe hacerse figurar en el plano protocolo o cuando se solicita el certificado catastral de dicho inmueble ya aparecerá la actualización. De hecho, cuando se pida el certificado ya tiene nuestra base de datos, ya va a estar actualizado con los nuevos datos, pero del padrón nuestro, de la matrícula no creo, porque eso es en DGRP. Sí, así mismo. Ingeniero Acosta dice, la Constitución está sobre la ley. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Blanco Zuna dice, tengo un expediente observado por varios motivos que por chat sería muy difícil de explicar. ¿Tú me podrías decir cómo y con quién puedo consultar en forma presencial? Blanca, pero estamos abiertos, puede agendar un día y con mucho gusto le vamos a recibir acá y vamos a estar viendo su tema. María José dice, el certificado es preescriturario, no pueden cambiar nombre de titular en una base de datos. Creo que esto el señor Sí, coordinador ya le explicó. explicamos. Luis Benítez dice, el certificado catastral es importante como documento preescritural. Si no se lleva a cabo la operación, el escribano debería anular dicho certificado. Sí. Totalmente de acuerdo, Liz, pero no siempre ocurre eso. Beatriz Martín, el CNC es un registro administrativo no jurídico. El cambio de datos no afecta al registro jurídico. Perfecto, el SNC, como se le dijo en la primera parte de la charla, ya en la charla anterior, es solamente lo que sí es un registro administrativo del estado de hecho de la parcela, no es jurídico. Perfecto, coincidimos. Liz dice, catastro no debería perder tiempo ocupándose de solucionar problemas inexistentes, como es el caso de una operación inconclusa, en mi opinión. La operación notarial empieza en la escribanía y termina en la misma. Correcto, Liz, pero tenemos también el caso que tenemos mucha demanda en contra justamente por no de ser puntillosa en esos temas. Ingeniero Marco Acosta dice, la ley también dice, artículo 34 del decreto cardinal del catastro 14.956/92 dice, de manera inequívoca e indubitable, en su último párrafo, la inscripción en el registro catastral no genera efecto constitutivo, sino únicamente declarativo o de publicidad del estado de hecho de la parcela. Correcto, eso es lo que acabamos de decir anteriormente. Beatriz Martínez dice, los antiguos certificados de adjudicación no llevaban dimensiones y lindero. Creo que sí, tienes razón. Blanco Osuna, tengo un expediente donde me solicitan cambiar el rótulo del plano de fraccionamiento a plano de ubicación, pero la realidad es que el plano que presento es un plano de fraccionamiento aprobado por la municipalidad que corresponde y como tiene padrón también el plano de ubicación para cotejo. Y eso es lo que dije en la última parte de mi charla. Muchas veces pagan por una cosa, en su nota piden otra cosa y los documentos presentados es totalmente diferente. En esos casos, lo que pedimos es que nos aclare perfectamente qué realmente es lo que está solicitando. Si es, quieren fraccionamiento, quiere ubicar nomás. Y allí nosotros le hacemos. Esto se solicitaba anteriormente cambiar el rótulo, pero ahora con una nota explicativa nosotros ya le estamos dando curso. Beatriz Martínez Cáceres, se debe remitir al título anterior, creo que se refiere al tema ese que no tiene de escritor mediano y lindero. Blanco Osuna, tengo un expediente observado por varios motivos.
que pochan. Eso sí, como dije, por favor, pónganse en contacto con nosotros y con gusto le estamos recibiendo para ayudarlo. Algunos títulos omiten lindero, dice Marco Acosta. Correcto, sí, bastante. Francisco Ibarra, en los planos los linderos se pueden poner derecho de fulano tal o cuenta corriente o combinado. Mira, si el título dice fulano de tal y se le agrega cuenta corriente o padrón número tanto, excelente, porque son datos adicionales que enriquecen y ayudan bastante a que nosotros podamos también determinar si ese lindero está mal ubicado o no corresponde a su ubicación. Interesante, sí, pero no afecta nada. Es más, enriquece más el plano. Blanco Zuna, si el escribano está suspendido, sí, habría que ver eso con el colegio de escribanos, cómo hacer. Edward Rodríguez, quiero saber si quien me ofrece sería inmueble es el propietario y no confío en los documentos mostrados por él y quiero saber el número de matrícula para pedir informe de condiciones de... ¿Dónde puedo consultar la matrícula para pedir dicho informe? Edward, catastro, en algunos casos tenemos enlazado nuestro código catastral a una finca o una matrícula. Si solicitaba una provisión de datos y tenemos, saldría allí, pero de la otra forma solamente creo que en el registro, pues nosotros no tenemos forma de decirte si tiene o no matrícula esa parcela. Víctor Bobadilla, para casos de rectificaciones, ¿en qué casos es viable la vía administrativa y en casos necesariamente debería pedirse vía judicial? Y para dicha rectificación judicial corre la nueva resolución 124 de tolerancia. Caso de corregir ciertos detalles técnicos conforme me hice en posesión de campo. Víctor, acá tenemos la rectificación tiene dos vías. La administrativa es la que nos hacemos acá en Servicio Nacional de Catastro y se refiere a la superficie que esté encuadrada dentro de esas tolerancias estipuladas en la 124. La jurídica ya, la rectificación judicial es la que se realiza ya cuando excede esas tolerancias. Por decirte, la tolerancia de 7,5 en rural, que hasta 25 hectáreas de 7,5%, y excede eso, ya es judicial. En esos casos solamente es judicial. Si está dentro de la tolerancia, lo hacemos administrativo. Y los detalles técnicos, conforme a medicina en posesión del campo, también sí se rectifica todo. Se rectifica todo. Pero, como te dije, administrativo si está dentro de esa tolerancia de superficie que está mencionada en la 124 y la judicial ya es cuando excede eso. Leticia dice, buenas tardes, quisiera solicitar si me pueden dar una solución a la inscripción de un certificado catastral donde el tramitante no cuenta con cédula de identidad y haciendo la salvedad de su situación sacan observado el certificado catastral. Bueno, uno de los requisitos para que nosotros podamos identificar es el certificado catastral. Yo creo que esto tendría que presentarlo como un modo de reconsideración y lo enviamos a la parte jurídica para que ellos puedan pedirse, porque esta es una parte ya jurídica, no es parte técnica. Liz Benítez, las rectificaciones de medida y lindero escritas en la Dirección General de los Registros Públicos deberían pasar nuevamente catastro y en qué concepto entraría en el SNC. Sí, ese es lo que estamos justamente estamos tratando de acortar, porque así como están las cosas, sí, debería pasar otra vez por el SNC y en el concepto de cotejo. Y eso es lo que queremos acortar de hacer solo una vez. Así como están las cosas, es cierto como decir, y pasa como cotejo. Lisa Melgarejo dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir? En el proceso final de una sucesión verificaron que hay una diferencia en la medida del inmueble. Se expide e inscribe el certificado de adjudicación con la diferencia de medida y después se rectifican los herederos. Bueno, acá dice que en el proceso final de una sucesión verificaron que hay una diferencia de medida inmueble. Ahora,
pide y se inscribe el certificado de adjudicación. Si puede pedir ya el certificado de adjudicación antes de inscribir, sería bueno ya solucionar. Pero si ya inscribiste, igual se hace una adenda de eso y pasa otra vez por catastro y nosotros actualizamos los datos para que vuelva a inscribir. Sanabria, ¿se podría realizar la rectificación de coordenada una mensualidad judicial? Sí, se puede, se puede. De hecho, hay varios que hicieron ya. Luis Benítez, un lotamiento no puede ser aprobado por el SNC si el inmueble reconoce un usufructo vitalicio a favor del vendedor. Es un problema jurídico, pero habría que consultar ese tema en la parte jurídica. ¿Cuál es la pregunta? Dice Luis Benítez, un lotamiento no puede ser aprobado por el SNC si el inmueble reconoce un usufructo vitalicio a favor del vendedor. Realmente no. O sea, tendría que estar... creo que normalmente se está pidiendo hoy un consentimiento de la persona Sí. que va a hacer, o sea, que tiene el usufructo. De hecho, que ahora se está arreglando también esa parte para poner bien en claro. Pero tengo entendido que no se podría modificar según dice el Código Civil, ¿verdad? O sea, no se puede modificar un inmueble que tiene un usufructo vitalicio, o sea, si mal no recuerdo. Sanabria, sí, ese es la anterior, que es rectificación coordenada, sí, se puede realizar, se puede realizar. Vicente Ortiz, tengo un título de propiedad en el que figuran 2 fracciones con un solo número de padrón y finca, el cual y en el SNC solo se inscribió una fracción. Ahora mi cliente quiere fraccionar, pero me observa que no coincide la superficie según título y el fraccionamiento. 2 fracciones con un solo número de padrón y finca, el cual y en el SNC solo se inscribió una fracción. Ahora mi cliente quiere fraccionar, pero me observa que no coincide. Vicente, en este caso, así como está, nosotros vamos a pedir que nos acerque condiciones de dominio la DGRP para verificar exactamente si es que el error lo tiene acá en el SNC. Y con eso nosotros modificamos nuestra base de datos y te damos curso a tu solicitud. Enrique Torres, buenas tardes. Tengo varios expedientes con solicitud de rectificación administrativa que me salieron que solamente puede ser vía judicial, porque uno son de origen INDER, 2, porque ya tienen transferido. ¿Cómo sigue? Esto sigue vigente, consulto por la respuesta que están a la charla. Sí, fíjate que la rectificación administrativa siempre se hace por un todo. Y el caso del INDER como es un origen fiscal, la restricción que te da es solamente dentro de los 10 años. Ahora, si vos, tu cliente ya hace tiempo que es dueño de esa propiedad, pero tiene origen fiscal, por hoy, anteriormente se pedía eso, hoy por hoy ya no lo estamos pidiendo. Y 2, porque ya tiene transferido, en este caso, la rectificación no se puede hacer más porque tiene transferido. Es lógico que no podemos hacerte ya lo transferido. En ese caso lo que vos tenés que hacer es un cotejo por el resto de la propiedad porque tiene ya transferido. Y no una rectificación administrativa. Marta dice, gracias, solicitaré audiencia. Lourdes Miguel González dice, tengo un inmueble en cuyo título figura un número de cuenta corriente, el cual al ingresar al sistema de catastro, dicha cuenta figura a nombre de otra persona y con una superficie diferente. Solicité el registro de condiciones de dominio y me informaron que la finca figura a nombre de mi requirente, pero el número de cuenta corriente que figura en el registro es totalmente otro al que figura en el título. Ingreso al sistema de catastro el número de cuenta que tiene un registro público y esta cuenta en el 2018 fue asignada a otro inmueble. El título que me traen para la transferencia es de 1999. ¿Qué procedimiento debo realizar para saber cuál es el número de cuenta que realmente pertenece al inmueble? Sí. Para poder hacer ese trámite, necesariamente necesitamos un plano de ubicación para determinar en qué parte está cayendo ese inmueble, en qué manzanas y en la zona urbana, por ejemplo, ya tienen totalmente cuenta corriente, entonces para identificar si no hubo un error. Y si hubo un error, lógicamente se le va a sellar al título su nueva nomenclatura catastral.
Ese sería el procedimiento. Entonces, necesariamente tiene que hacer un plano de ubicación del inmueble con los datos del título mismo. Evita, dice, necesito cotejar un plano cuyo título es del INDE. ¿Es obligatorio la presentación de la constancia de cancelación de deuda? Gracias. Sí, es un requisito, es obligatorio. De Sanabria. A modo de comentario, ¿quiere hablar? No, quería nomás decir que ahí te pregunta si es un cotejo y registro, no hay necesidad de presentar la constancia. Solamente cuando va a presentar el certificado de transferencia. ¿Dónde está cotejo y registro? Necesito cotejar un plano cuyo título es del INDER. ¿Es obligatorio la presentación de En este caso no. No, si es solamente cotejo, no. Si es, me aclaro. Solamente cotejo si es, no es necesario la presentación de constancia de cancelación. Es para evitar. Sanabria, a modo de comentario, creo que deberían exigir al menos en formato de XF y no DWG, ya que facilitaría trabajar para la conversión a share lo mínimo. Correcto. De hecho, está dentro de la exigencia de XF también. Beatriz Martínez, repito, las adjudicaciones antiguas no llevan dimensiones y lindero, así se escribían. En estos supuestos se debe remitir al título anterior, es parte de la historia, no notaría registrada de catastro. Correcto. Sí, como explicó ya la escribana anteriormente, si es que vos tenés un título anterior, que son los antecedentes, y en eso está la descripción, perfecto, eso es perfectamente viable y hacemos un cotejo. Lucía Castillo de Sánchez, si un loteamiento siempre se pudo transferir sin problema, ahora piden cotejo por una manzana, ¿no se podría solucionar sin tener que hacer cotejo? Esta es la parte del loteamiento que te están pidiendo por lo mismo. No, pero no es muy clara. Dice si un loteamiento siempre se pudo transferir sin problema y ahora piden un cotejo por una manzana. ¿Cómo se podría solucionar sin tener que hacer cotejo? Si alguien te pidió un plano de ubicación para transferir un desprendimiento de un loteamiento grande, normalmente a lo mejor porque hay ciertas dudas del técnico que verifica ese certificado. En esos casos, cuando son loteamientos muy antiguos, muchas veces inclusive ni se cargó el número de cuenta corriente de nuestro sistema. Entonces, en ese sentido es donde te piden el tema del cotejo para poder aclarar la situación. Entonces, al no tener los antecedentes a vista, es donde el técnico, lastimosamente, vamos a decir, por el retraso mismo que le genera, ¿verdad? Pero es una forma de darle seguridad y claridad al procedimiento, es donde se le pide el cotejo. Ewa Rodríguez, ¿cómo puedo utilizar los linderos de título? Porque son diferentes en registro y catastro. Para eso tenemos se presenta un plano de rectificación y con ese plano de rectificación se pone o se estampa los linderos correctos y en base a eso se rectifica la escritura. María Basilia dice, ¿pueden repetir en los casos que se solicita la cancelación de la INDER? En este caso, para el tema del cotejo y registro, un plano de ubicación no hace falta, ¿verdad? Pero lo que sea para una transmisión de dominio o una rectificación del instrumento público, sí o sí es necesario presentar la cancelación de pago. Bueno, creo que terminaron las preguntas, licenciado. Por ahí he visto una mano levantada. No sé si sigue por ahí. Era el ingeniero Marcos, creo que quería hablar. Está ahí con su mano levantada. Te vamos a habilitar el micrófono, ingeniero, un ratito porque estamos por terminar. Ahí está. Te escuchamos, ingeniero. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio. Antes que nada, congratular por esta reunión. Y como siempre, hemos pedido desde hace 5 años atrás que pedimos que en conjunto se vayan haciendo para que se vayan calibrando las ideas y que no se quede con una sola versión. Antes que nada, ¿verdad? Quiero congratular a la directora del catastro.
Ingeniero, no se escucha. ¿verdad? A través de su funcionario, ¿verdad? Que abajo. En relación, para el que no entiende, eso es cierto y queda como cierto, de que se pierde mucho tiempo en la conversión y esas cuestiones. En realidad, la cuestión del CD son los lectores de CD del catastro los que nos andan. Y nosotros eso ya hemos reclamado a Milner en la mesa técnica, que estamos, sí, el colegio. Entonces, la conversión de Chape a CAP no tiene, o sea que no es un justificativo. Segundo, todos ya tienen el sistema de conversión de formato CAP a Chape, ese no es un no obsta a que se atrasen. ¿Por qué digo esto? Porque todo mi formato yo lo convierto en Chape, igual son observados. Y la misma cosa ocurre con otros colegas que también reclaman esa cuestión. Eso nomás quería aclarar y recalcar que para el que no entiende a veces la parte técnica, eso queda como cierto. Y yo digo con propiedad que eso no es cierto, que se pierde tiempo en esa cuestión del CAP. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Escribana, y nuevamente, gracias. Muchas gracias, ingeniero. No te escuché todo al final porque no sé si mi internet se corta o es el tuyo, pero agradecemos tu participación. Licenciado Milner, Juan Carlos Fernández, les agradecemos muchísimo. Estamos ya a tiempo de terminar. Si me permiten una última consulta, licenciado Milner, ¿qué se podría hacer en los casos de planos recientemente cotejados? Ponerle, retiramos hace una semana, nos damos cuenta, una semana, 15 días, nos damos cuenta de que hay errores de escritura en el informe pericial. Sí, por ejemplo, ya sea un cotejo o un fraccionamiento, y nos damos cuenta que hay otra vez un error en ese informe. ¿Habría alguna forma porque si vamos a irnos a lo estrictamente establecido hasta ahora mismo, rectificar otra vez el plano que acabamos de retirar, me parece nomás un poquito largo, burocrático, y quería saber si existe alguna, pero también me gustaría que haya un mecanismo directo y transparente al cual poder acceder si es que nos percatamos de un error en esas circunstancias. Sí, escribana, excelente la exposición, ¿verdad? De hecho que no tenemos nosotros un reglamento sobre rectificaciones en el sentido de algo ya finalizado. Podríamos habilitar un canal sin ningún problema eso. Entonces sería un procedimiento nuevo para nosotros la rectificación de un plano, donde ustedes se dan cuenta de algún error en la transcripción, ya sea dentro del plano o dentro del informe pericial. Podríamos trabajar en esa metodología de trabajo escribana, no hay ningún problema. Es cuestión de poner las reglas y lógicamente entrar en un canal verde, vamos a decirle, de mayor agilidad para que nos entre otra vez en el normal procedimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sería un poquito largo volver a agarrarle a Sí. ese plano y hacer una rectificación encima. Esto entraría como una rectificación de certificado para tratar de igualar un poco los términos, ¿verdad? Entonces sería una rectificación de plano, ¿verdad? Sería traer todos los antecedentes que se sacó en formato original, vamos a decirle, de catastro, volver a presentar y presentar el plano corregido o el informe pericial corregido si es que se detectó algún error. Ese trámite podríamos ver. Está bien. Bueno, acá hay una persona que levanta la mano. Si tenés tiempo, Milner, podemos escucharle. Creo que Sanabria levantó la mano. Buenas, sí. Buenas tardes. Si podrías hacer tu consulta, por favor. Sí, mi caso sería cuando se plantea qué vía se debería de tomar, si es rectificación administrativa o judicial, cuando el título que le da origen a la propiedad es del INDER y ya tiene varias traslaciones de los titulares, ¿verdad? Es decir, ya pasó 4 décadas y es que se debería otra vez seguir por la vía judicial o administrativa. Bueno,
La vía administrativa se da dentro del rango de tolerancia de superficie que puede crecer dependiendo de la superficie que tenga. Ya entra en un tema judicial cuando ya pasa esa tolerancia. Esa sería la diferenciación, ¿verdad? Al menos no sé si es esa la consulta, ¿verdad? Si es que entendí. Sanabria creo que fue el que consultó. Sí. Bueno, creo que con esto terminamos, licenciado. Más una vez le agradecemos muchísimo la predisposición de ponerse otra vez acá a disposición de todos los compañeros y usuarios que estamos acá. Te agradecemos la predisposición también, licenciado Juan Carlos. Muchísimas gracias por toda la exposición, las aclaraciones y también por la apertura de siempre y de buscar mejorar. Entonces, realmente estamos muy agradecidos por este espacio y les invitamos a que puedan volver a participar. Los que ya están inscriptos van a estar recibiendo el miércoles de la semana que viene el link para poder acceder al Zoom del taller de la semana que viene, que el tema sería loteamiento y fraccionamiento, si no me equivoco. Fraccionamiento, estamos tocando la siguiente y después loteamiento también en la finalización, ¿verdad? En la finalización. Bueno, está bien. Con esto entonces cerramos, licenciados. ¿Está bien? Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Gracias Chao, chao. a todos.